noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues en México el tema de la resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia respecto al tema de la marihuana es un tema principal. Es un día de muchas noticias, por cierto, pero en este caso hay una tensión muy fuerte en México respecto a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Reacciones múltiples. Empiezo hablando de la que genera la propia Presidencia de la República, diciendo la marihuana no está legalizada en México, dice el gobierno de la República. Están hablando desde Los Pinos de la resolución de la primera sala de la Corte. No legaliza la marihuana, su siembra, suministro y comercialización siguen estando prohibidas por la ley, dice el asesor jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos. Hay un respeto absoluto por parte de la Presidencia a la división de poderes y particularmente en este caso lo que ha resuelto una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice el vocero presidencial Eduardo Sánchez, entre otras cosas. Bueno, son las reacciones que desde la Presidencia de México se dan, pues para tratar de decir, para decir que este asunto tiene sus limitaciones y que alcanza para aquellos que promovieron el amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Pues esta noche tenemos el gusto y el privilegio de estar en este programa con el abogado, con uno de los dos abogados que formuló este amparo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y que diseñaron una estrategia de tal dimensión que ha logrado que la propia sala de la Corte pues haya resuelto este amparo a favor de quienes lo promovieron. Fabián Aguinaco es un importante abogado constitucionalista de México, especialista en amparos y en derechos humanos, expresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y otras muchas cosas. Fabián, gracias por estar aquí esta noche y bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación y por compartir este espacio con una muy querida amiga, Carmen. Gracias, Fabián. Bueno, digo que eres uno de los dos abogados que centralmente captan la atención en este momento precisamente por lo que han logrado. El otro abogado es tu hijo, Andrés Aguinaco, que no está en México en este momento, pero que fue el abogado joven, ¿no? Un joven abogado que junto contigo llegó al punto de colocar a la Corte en este asunto para resolverlo como lo resolvió. Cuéntame, Fabián, de esta estrategia, de cómo llegaron tú y Andrés a plantearse lo que al final de cuentas hoy ha tenido esta resolución. Gracias, Carmen. Mira, yo diría que en estas circunstancias no es mi hijo, es un abogado más. Que resulta que es su hijo, pero eso es además... Que resulta que es mi hijo, que eso es secundario en este momento, pero él ha participado en otros asuntos con un grupo de compañeros, como fue el caso del Asperger, un joven con Asperger, y que promovieron una demanda de amparo que también llegó a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y ahí declaran inconstitucional la ley que le aplican a él porque lo estaban haciendo depender sus decisiones de un tutor. Y es precisamente la primera sala que dice, no, tu incapacidad que sufres no te inhibe de que tengas la voluntad y la decisión, y así que no necesitas del tutor. Por primera vez se legisla en México y en muchas partes del mundo, Carmen, y se dice, eres libre, tú puedes tomar las decisiones sin que te estén a ti poniendo un tutor. Que el juez venga a meditar sobre esto y te abra las puertas para que puedas actuar en la vida. Este es un inmenso avance de lo que significa la libertad. La libertad, que es un componente fundamental de lo que resolvió la Corte el día de hoy respecto al tema de la marihuana. Te propongo, Fabián, que escuchemos el reporte que preparó nuestro colega Rey Rodríguez. Nos da el contexto de lo que ha sucedido, las informaciones fundamentales y regresamos en esta conversación. Adelante con Rey Rodríguez y esta información. Rey, gracias. El proyecto propone primero se revoca... Con 4 de 5 votos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de México avaló este miércoles el cultivo y consumo de la marihuana con fines recreativos a favor de 4 miembros de la llamada Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable. La agrupación, fundada hace 2 años para forzar el debate por la vía jurídica, había promovido un amparo ante el máximo tribunal ese mismo año, luego de que las autoridades le negaran la posibilidad del consumo de la marihuana con fines recreativos.
La sentencia, destacó el tribunal, solo beneficia a esas 4 personas a quienes autoriza actividades relacionadas con el autoconsumo sin incluir la comercialización de la marihuana. Los beneficiados por el amparo dijeron que con esta decisión no se busca incentivar el consumo, sino que las instituciones abran el debate. Esta petición que estamos haciendo estas 4 personas no es un consumo del que de nosotros necesitamos y deseamos tenerlo. Esto es la apertura para un nuevo tema, para seguir adelante. La Suprema Corte... El ministro Arturo Saldívar, quien propuso amparar a los quejosos, dijo durante la discusión que no correspondía al Estado limitar las libertades y reconoció el derecho individual a la autodeterminación frente a la marihuana. La propuesta nunca afirma que el consumo de marihuana no genere daños a la salud, sino que estos no son tan graves como comúnmente se cree y que por ello la medida de la prohibición absoluta es desproporcionada. Me parece que precisamente... El ministro Jorge Pardo decidió votar en contra al considerar que el proyecto no especifica dónde se va a adquirir la droga. ¿Cómo podría garantizarse el ejercicio de ese derecho sin incluir el primer paso de este proceso que se señala ahí para el autoconsumo? ¡Sí a la libertad! El debate sobre la legalización de la marihuana tiene enfrentados a muchos en un país azotado por la violencia de los cárteles de las drogas, que ha causado la muerte a miles de personas en los últimos 9 años. Incluso durante la discusión, representantes de algunas organizaciones civiles llegaron hasta las afueras de la Corte para dejar en claro su postura. La sociedad civil organizada propone que se abra un debate a nivel nacional sobre el tema y no sean 5 ministros de la Corte los que decidan por toda la nación. Esto es un paso importante, sin embargo, no es suficiente para quitar este estigma y este gran margen de cosas malas. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que respeta y reconoce la decisión de la Corte. Quiero dejar muy claro que esto, al final de cuentas, nos lleva así a abrir un debate claro, a que como Estado mexicano, evidentemente tengamos una posición precisa, clara, puntual y objetiva de cuáles serán las medidas que debamos de seguir. Y anunció que pidió a las autoridades de salud explicar a la población los alcances de esta resolución. Para muchos, la decisión del máximo tribunal abrirá las puertas para quienes buscan la despenalización de la marihuana y también para que el Congreso tome el tema en sus manos y legisle en consecuencia. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias, Rey, por este informe. Fabiana Guinaco, bueno, el gobierno sale y dice de inmediato, cuidado aquí, la marihuana no está legalizada en México. Esa es la frase que usan esta tarde. Y bueno, pues al final de cuentas es una manera de decir, es un hecho aislado, es un alcance limitado, son unas personas, unas cuantas personas. Después de la pausa, dime qué piensas de esta reacción de la presidencia y realmente cuál debería ser la lectura de lo que ha pasado. Después de la pausa te escuchamos, Fabián. Esto no significa que esto dé libertad ahora a la comercialización, al consumo y a la legalización del consumo de la marihuana. Está claro que los efectos de este fallo son para quienes han invocado la protección de la justicia para hacer el consumo de la marihuana un uso personal y uso lúdico del mismo, pero no abre de ninguna manera ni significa legalizar el consumo de la marihuana, ni significa la comercialización ni trasiego de la misma. Bueno, Fabiana Guinaco, seguimos hablando esta noche, pues con este gran tema que, como te dije hace unos momentos, coloca a la presidencia de México en una postura muy particular, me parece, porque la presidencia salió de inmediato a decir la marihuana no se legaliza en México. Bueno, de hecho hay un alcance en este momento limitado a quienes efectivamente promovieron este recurso de amparo, pero de todas las maneras posibles es evidente que esto es el inicio de algo, que no puede ni el presidente de la República ni la sociedad mexicana decir se va a quedar ahí. Eso es lo que a todas luces
desaparece. Así es. ¿Qué te parece, Fabián, la postura de la presidencia, lo que está diciendo el presidente, su consejero jurídico, su vocero? Bueno, yo te diría, Carmen, que en primer lugar este no es un tema de la presidencia de la República, es un tema de la República. De la República entera. Donde la sociedad está interesada en que se resuelva un problema que ha tenido muy graves consecuencias, donde hemos perdido muchas vidas, donde hay desaparecidos por miles y donde las cárceles están saturadas. Este es un problema de la República. Y quien lo ha resuelto es uno de los órganos, de los poderes de la República, que tienen tanta instancia como puede ser el Ejecutivo de la República. Así que quien le ha tocado resolverlo es quien constitucionalmente estaba abocado para resolver lo que es la Suprema Corte de Justicia. Y lo que ha hecho, desde luego, es para 4 personas, pero esto viene a inficionar y a impulsar las políticas públicas. De ahí que hoy ya tenemos la primera respuesta. Se ha avisado que uno de los grupos parlamentarios ha enviado un proyecto de reformas. ¿Este mismo día? Este mismo día. Para reformar esa ley que fue impugnada. Que fue impugnada, donde hay 4 artículos que notoriamente vienen a vulnerar tus derechos humanos, de los que reconoce hoy la sentencia que resolvió la primera sala. Eso en lo que corresponde a modificación de leyes a raíz de lo que ha sucedido. En lo que corresponde a lo que se conoce como jurisprudencia, ¿qué supones que va a pasar una vez que estos 4 han ganado este amparo, gracias a la estrategia y el diseño legal que Andrés y Fabián Aguinaco impulsaron? A raíz de eso, uno imaginaría que muchos otros, o algunos otros, o los suficientes, hagan lo necesario para que esto se cree en jurisprudencia, y si eso ocurre, el efecto sí es general. Así es, mira. ¿Eso va a ocurrir? Esto va a ocurrir porque tan solo cuando estuvimos en la Suprema Corte se acercó mucha gente a decir, yo estoy en esta necesidad. Se me acercó un joven diciendo, yo tengo un grupo de amigos que queremos hacer un club y me gustaría que nos asesoraran para hacer esto legalmente. O sea, ha despertado el ánimo de la sociedad. Ustedes lo han hecho a través de los medios masivos de comunicación, donde hoy todos nos sabemos que somos entes libres y que vamos a ejercitar nuestra libertad. Bueno, si se siguen promoviendo amparos, Carmen, no es algo que nos vengan a enseñar, no se trata de dar una clase para decir, es que no es jurisprudencia. No, lo sabemos. Pero la jurisprudencia se formará con 5 casos seguidos en el mismo sentido, de manera interrumpida. Seguramente lo sabrá, Carmen. Y entonces lo que ocurrirá es que la Suprema Corte, ya sea en la sala o en el Pleno, tengan que avisarle al Congreso para que ellos tomen las medidas necesarias. Y si en 90 días no lo hacen, por primera vez tendrán que hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad, señalando que esas leyes son inconstitucionales y que no son aplicables. O sea, no es voluntad del Ejecutivo, no es un tema académico, es que estamos ya en el camino de la realidad jurídica, donde la Suprema Corte ha vuelto a ser protagonista para defender los derechos humanos, Carmen. Te voy a preguntar algo que he leído en la prensa y que es importante también ponerlo a la mesa. El ministro que presentó el proyecto, que fue votado, es el ministro Saldívar, Arturo Saldívar. Y bueno, el hecho de que Fabián Aguinaco y Arturo Saldívar en otro momento de sus vidas y de su historia hayan sido socios o abogados que conjuntamente representaban un mismo despacho, ¿incidió en el tema? No, mira, Carmen, no tenemos amistad. Fue una relación profesional respetuosa desde el inicio. Esto fue lo que nos llevó en un momento. ¿Eran socios? Fuimos, no había una sociedad, éramos profesionistas dentro de un mismo despacho y respetuosamente también terminó esa relación en el 2002, hace 13 años. Ni en ese momento hubo la amistad, ni la continuó, ni se ha generado, ni tengo yo una relación continua con él. Así que lo que distingue hoy como hace 15, 20 años fue un reconocimiento a la alta calidad profesional que el hoy ministro Saldívar tiene, como la que él seguramente reconoció en mí, para que pudiéramos formar un grupo de abogados, no de amigos, sino de abogados profesionistas que teníamos la misma vocación, que es la Constitución y el juicio de amparo. Bueno, esa pregunta es importante para despejar este asunto respecto a que si por esa relación previa se pudo haber
presentado una incidencia especialmente favorable para tu caso o para tu causa. En este ministro en particular, Saldívar, él elaboró su proyecto de forma independiente a su relación previa contigo, es lo que nos estás diciendo. Así es. Bueno, pocos minutos y muchos temas. La presidencia de México, vuelvo a ella porque al final de cuentas es un gran contraste respecto a cómo está leyendo las cosas en lo inmediato la presidencia y lo que tú estás planteando sobre lo que significa este amparo ganado y lo que se alcanza a observar de la reacción de la presidencia. Dice en su enlistado del consejero jurídico en su conferencia de prensa de hoy, bueno, que los ministros de la Corte precisaron e hicieron diversos pronunciamientos, que la marihuana daña la salud personal y la salud pública, por lo que es constitucionalmente válido que el Estado mexicano la regule. Eso dice la presidencia, subrayando lo que los ministros señalaron, que una prohibición absoluta de sembrar para consumo personal es una regulación excesiva, por lo tanto reconoce el derecho de las 4 personas que promovieron el amparo a sembrar marihuana para su consumo personal con fines recreativos. Me quedo aquí porque no aparece la palabra comercio, no aparece que la pueden vender, aparece que la pueden sembrar, no queda claro con qué semillas, pero la pueden sembrar. De algún lado tendrían que sacar las semillas. El ministro que no votó a favor argumentó que no estaba resuelto ese tema de dónde sacarían las semillas. Y también está claro que solo la pueden sembrar y la pueden consumir para recreación. En ningún punto dice que la pueden regalar o que la pueden vender ni cosa por el estilo. Déjame hacer una pausa y cuéntanos de esa parte de la historia. Sí. Volvemos. Regresamos en este programa con Fabián Aguinaco, el abogado. Regresamos en un instante. Entramos, Fabián Aguinaco, en la parte final de esta conversación. Retomo lo que en el corte anterior, en el bloque anterior te planteaba. En esta resolución, bueno, pues se habla de que los que ganaron el amparo pueden sembrar, no se sabe de dónde, la semilla y consumir personalmente con fines recreativos. No pueden vender ellos la marihuana, no pueden regalarla, no pueden transferirla a otra persona que no sean ellos 4. Tendrían un problema porque dice que es para el autoconsumo. Así que no podrías distribuir. Y claro, cuando tú dices autoconsumo no vas a sembrar 100 hectáreas, porque por mucho que digas que eres un gran fumador, pues no te lo vas a acabar nunca. ¿Y no puedes regalarla? Pues yo creo que no, Carmen. ¿Y de dónde van a sacar las semillas? Ese es el problema que planteaba el ministro Pardo. Pero a mí me parece que hay una salida en todo esto, Carmen, porque técnicamente la ley de amparo da una salida. Es decir, todos los juzgadores están obligados a decir cómo se va a cumplir una sentencia de amparo. Lo mismo pasó en el caso de Grace, que estando... Grace, la niña... La niña que promovimos el amparo para que se le... Así es, para que se le autorizara el uso de medicamentos con cannabidiol. Están prohibidos por la ley y son ilegales. Sin embargo, el juez, para hacer cumplir su sentencia, autorizó el ingreso al país de esos medicamentos. Así que si hay las medidas, la ley de amparo te dice que el juez puede tomar cualquier medida para hacer cumplir una resolución. Creo que este puede ser el caso. La Universidad Nacional, estoy entendido que tiene semillas para sus estudios científicos. Bien pudiera ser que de ahí obtuvieran semillas, pero la verdad de las cosas es que estos señores no quieren ni sembrar ni cultivar. Lo que hicimos fue plantear un tema jurídico para que, la libertad. Para que de ahí se reconsidera por toda la sociedad que la libertad es el valor supremo y a partir de ahí todo el sistema jurídico va a depender, Carmen. El tema de la libertad es el corazón de la cuestión, efectivamente, pero aquí la siguiente pregunta sería si se resuelve así con el tema de la marihuana, apelando a la libertad, ¿qué pasaría si alguien presenta un amparo por otra sustancia que no sea la marihuana? ¿Cabría la misma argumentación para el crack, para la heroína, para cualquier otra sustancia? ¿Podría imaginarse en términos de un procedimiento judicial equivalente que sucediera lo mismo con otra sustancia? Yo no tendría duda, Carmen. Me parece que sí. ¿De verdad? Así como si yo no afecto a nadie, me parece que el razonamiento me lleva a la misma conclusión que tú me estás preguntando, pero también iría para si yo decido terminar con mi vida, tiene que ser el mismo razonamiento.
Es decir, si yo soy libre y me asumo como una persona libre, tengo el mismo derecho de decir, ya no voy a seguir viviendo, o bien voy a consumir lo que yo quiera en tanto que no afecte a nadie. Pero a ver, déjame detener aquí. Tú dices que no tendrías duda de que tendría que ser la misma resolución. Sin embargo, el ministro Saldívar y la propia discusión plantea que es la marihuana porque tiene ciertos efectos que por su naturaleza podrían ser en todo caso controlables o no afectarían a otros de otra manera, dando a entender que otros productos sí podrían ser utilizados en una prohibición. ¿Mantener la prohibición con otras sustancias? Lo que pasa es que el test de racionalidad que están utilizando me lleva a esa conclusión que asume el ministro Saldívar, que por cierto yo creo que habría que felicitarlo porque asume un papel valiente como los otros ministros que votaron junto con él. Es una votación moderna la que estamos viendo ahí y esto habría que asumirlo, pero si estamos hablando de otro tema también de la libertad, como puede ser utilizar otra sustancia o decidir terminar con mi vida, tendrían que agregar a esa razonabilidad, a esa idoneidad, otros elementos. Pero el parteaguas de todo, Carmen, es la libertad y la autodeterminación. Autodeterminación que no puede estar influida por prejuicios ni por consideraciones morales o éticas. Mi moralidad es de mi piel hacia adentro, Carmen. Y mi decisión es hacia adentro. Si yo no perjudico a nadie, la misma razón, adicionándole otros argumentos, tendría que concluir que yo puedo hacer con mi vida lo que yo decido. Ahora, la prohibición en este caso se libera para estas 4 personas. ¿Ustedes presentaron en toda su argumentación también elementos de carácter científico respecto a los efectos que causa la marihuana? Sí hay un componente de discusión científica respecto a se puede con la marihuana. Por eso la discusión sobre si así es. Se lograría un amparo con otras sustancias, no sé si se puede resolver en esta mesa ni de broma. Sí. Pero digamos, ustedes aportaron información científica. Hay muchos... Esencialmente... Información científica, revistas generadas por los propios médicos metidos en esto, no son por extraños. Se trajeron y tradujeron artículos. El propio Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica tiene un departamento de análisis y en uno de estos temas han ellos creado documentos. Esos se trajeron a México y lo que dijo el ministro Saldívar está robustecido por las pruebas del expediente. Se acabó el tiempo, Fabiana Guinaco, muchísimas gracias por estar aquí. Con una frase, ¿cómo te despides? Porque está difícil sintetizar todo, pero con una frase, ¿cómo te despides en este programa? Yo creo que hemos generado una historia que va a iniciar hoy y que tendrá que concluir a partir de que la sociedad asume su responsabilidad como libre. Fabiana Guinaco, gracias por estar aquí y seguiremos conversando, si me lo permites. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a usted. Seguiremos en el tema, desde luego. Pásala bien, buenas noches y hasta mañana.